Bienvenidos al ciclo de formación virtual sobre inteligencia artificial, humanidades digitales y derechos humanos en América Latina. La inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica, es un sistema que redistribuye poder, oportunidades y riesgos en la sociedad. Sistemas capaces de predecir, clasificar y recomendar ya inciden en el trabajo, la salud, la justicia y los servicios públicos esenciales. En América Latina, estos avances conviven con desigualdades estructurales, brechas de conectividad y dependencias tecnológicas críticas. Por ello, la Fundación Konrad Adenauer y el Círculo de Estudio de Derecho Internacional de los Derechos Humanos unieron capacidades para crear este espacio de formación riguroso y especializado. Nuestra premisa: el despliegue tecnológico debe evaluarse, aplicarse y someterse a los estándares del Estado de Derecho. Un recorrido diseñado para comprender el funcionamiento sociotécnico, cuestionar supuestos sesgos e incidir en políticas públicas. Iniciamos con el módulo 1, analizando qué es la inteligencia artificial, sus modelos y la historia de su regulación. En el módulo 2, abordaremos la protección de datos personales, biometría, vigilancia digital y los límites al profit. El módulo 3 examinará la discriminación algorítmica, las variables proxy, el debido proceso y la supervisión humana real. Y en el módulo 4, estudiaremos marcos de gobernanza basados en riesgos y propuestas regulatorias para nuestra región. Aprenderemos a través de clases sincrónicas, lectura de fuentes primarias y el análisis de casos reales y dilemas prácticos. Además de las clases, tendrás acceso a un campus virtual, donde encontrarás una biblioteca de primer nivel, material educativo diseñado exclusivamente para ti y un foro de discusión internacional. Bienvenidos al ciclo de formación virtual de CAS y CEDIT. ¿Estás listo? Comencemos. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo aquí a este espacio en el que vamos a compartir pues nuestra primera sesión del primer módulo sobre IA y derechos humanos, fundamentos conceptuales. En esta clase vamos a trabajar sobre pues precisamente los fundamentos de la inteligencia artificial, la perspectiva de derechos humanos y revisar nociones como aprendizaje automático, aprendizaje profundo, IA generativa, junto con impactos sobre la dignidad humana, la igualdad, la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información, el debido proceso y el acceso a la justicia en América Latina, como presentamos en la plataforma, ¿cierto? Esta sesión pues tiene la duración de 2 horas. Vamos a trabajar 1 hora y 20 con nuestra invitada que ya se las presento y tendremos 40 minutos de preguntas e intercambio entonces con entre todas y todos a partir de las preguntas. Entonces en este momento le doy la bienvenida a nuestra profesora, ¿sí? Ana María López. Voy a presentarte y entonces vamos a iniciar. Perdón que dije mal el nombre porque lo tomé de la entrada aquí del video, la doctora Ana María de Ávila López, profesora titular de la Universidad de Fortaleza en Brasil. Es profesora precisamente de Derecho Constitucional. Su trayectoria académica pues, se ha desarrollado en los ámbitos del derecho constitucional, los derechos fundamentales, los derechos humanos y la teoría constitucional, consolidándose como una de las principales especialistas brasileñas en estas materias. Su producción científica aborda, entre otros temas, la protección constitucional de los derechos fundamentales, el control de la convencionalidad, el multiculturalismo, los derechos de los pueblos indígenas, la participación política, la eficacia nacional e internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos años, su investigación se ha orientado también hacia los desafíos que plantean las tecnologías emergentes para los derechos humanos, con especial atención a la inteligencia artificial, la neurotecnología y la protección de la dignidad humana. Entonces, bienvenida, doctora Ana María, y estamos aquí prestos y prestas a escucharle. Sí, ok. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, María Isabel, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los chicos que trabajan en el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para mí es un momento muy, muy especial. No es la primera vez que participo de una de las iniciativas del CEDIT, o en portugués que le llamamos CEDIDI,
pero es siempre un momento, una emoción volver a participar en las actividades porque siempre son muy ricas, tienen siempre un buen trabajo por base y los objetivos, bueno, como tú lo has mencionado mucho bien, María Isabel, es para intentar, ¿no?, construir todos juntos este intercambio de ideas y contribuir de alguna forma a mejorar nuestra sociedad. Entonces yo voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si me permiten, lo voy a hacer ahora, compartir. Y me dicen si lo están viendo, por favor. Se ve bien. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. está perfecto. Ok, todos lo ven, solo voy a apagar algunas cosas que tengo aquí. Bueno, comenzamos entonces, como lo ha dicho María Isabel, tenemos un primer momento que yo voy a hablar con ustedes, voy a explicar algunos conceptos, algunas ideas, y después vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito, intercambiar ideas, dialogar. El tema que me ha tocado a mí es este primer módulo, es una gran responsabilidad porque comenzamos el curso conmigo y me dijeron que debía trabajar así, algunos conceptos, algunas ideas básicas para comenzar el curso. Entonces, déjenme ver cómo que... No. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este primer módulo? Es discutir los fundamentos conceptuales sobre los impactos de la inteligencia artificial en los derechos humanos, ¿no? La idea es discutir, es como les digo, delimitar algunos conceptos y trabajar esas ideas juntos. La estructura de, digamos, de este módulo, yo lo he elaborado, lo he creado en 4 partes. La primera voy a contextualizar un poquito el tema. Después voy a hablar sobre inteligencia artificial, después sobre los derechos humanos y finalmente sobre algunos impactos. Comenzamos entonces con la contextualización. A mí me gusta siempre comenzar todo curso, toda clase contextualizando. ¿Por qué? Porque enseñar determinado tipo de tema hoy es muy diferente que hace 5 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Y es muy diferente enseñarlo, por ejemplo, solo en Brasil o solo con ustedes que son chicos de varias partes de América Latina y es diferente que enseñarlo en China o en Europa, en fin, va cambiando, ¿no? Según el lugar, según la época. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando digo contextualización? Y comenzamos con inteligencia artificial. Y comienzo con inteligencia artificial, chicos, no porque el tema del curso sea inteligencia artificial. Es que yo creo que hoy en día no hay cómo enseñar algo, sea lo que sea matemáticas, derecho, física, moda, arquitectura, periodismo, lo que sea, sin mencionar inteligencia artificial. La inteligencia artificial está presente en todo momento de nuestras vidas, en todo momento, ¿no? Creo que la mayoría, bueno, todos ustedes están participando en la clase porque tienen internet, tienen un celular o tienen un computador. Y por detrás de todo eso tenemos inteligencia artificial. Alguien podría decir, no, profesora, yo ahora me conecté justo a su curso porque no sé nada del tema, pero yo no tengo ni celular ni computador, estoy aquí en un lugar, me lo han prestado, lo he alquilado, yo no tengo nada de eso, la inteligencia artificial para mí es algo muy alejado de mí. Puede serlo, puede ser que alguno de ustedes pueda sentir que la inteligencia artificial no haga parte tan presente de su vida, pero eso es solo una sensación, chicos, porque la verdad, la inteligencia artificial con nuestro consentimiento o sin nuestro consentimiento está presente en todo momento. Quien tiene celular definitivamente está en todo momento, porque todos ustedes, claro, que tienen acceso, el que tiene celular al Internet, y estando con Internet, están definitivamente con inteligencia artificial. Tener en sus manos un aparato de celular, eso es inteligencia artificial. Y si alguien me dice, pero le acabo de decir que yo no tengo ni celular, estoy solo hoy por esta clase, sí, pero tú sales a la calle, ¿no es verdad? Y en la calle está lleno de cámaras. Y estas cámaras muchas veces son de la seguridad pública de tu ciudad. Y esas cámaras todas son controladas por inteligencia artificial. Si tú nunca has viajado a China y mañana vas a China, cuando llegues al aeropuerto de China, ellos ya van a tener tu imagen biofacial, van a saber quién eres tú. Pero ¿cómo? Si yo nunca me he tomado una foto, nunca, lamento comunicarte, pero bueno, si alguna vez te conectaste al Internet, tu imagen ya está grabada, registrada en más de una compañía que trabaja con inteligencia artificial. Y si alguno me dice, pero profesora Ana María, no, porque fíjese que
Yo sé que en Brasil, ustedes de Brasil, en Brasil tenemos, sé, leí el otro día que hay indígenas que no tienen prácticamente contacto con la civilización humana. Aún hay tribus que no tienen ningún contacto. Ellos, por ejemplo, no tienen celular, no tienen internet. Pues lamento comunicarles que ellos también. ¿Por qué ellos también? Porque hoy tenemos drones, hoy tenemos Starlink, ¿no es verdad? De Elon Musk, que tiene un internet vía satélite. Hoy todo mundo, en todo lugar del planeta, o sea, su imagen, su intimidad, su privacidad ya acabó, porque ella está siendo registrada en todo momento por alguien vía inteligencia artificial. Inteligencia artificial está hoy presente no solo vigilándonos por medio de cámaras, está presente en la medicina, está presente en el derecho, está presente en la culinaria, está presente en lo que comemos. Si a ti te gusta un chocolate, el chocolate que tú estás comiendo y que tu mamá te dijo, hijo, este chocolate yo lo comía cuando era chiquita, sí, solo la marca, solo la etiqueta, solo la envoltura, porque la composición del chocolate que tú estás comiendo es muy diferente del chocolate que tu mamá comía. Tu mamá comía un chocolate que era con cacao puro, con leche, con azúcar de verdad y bueno, buenos elementos, elementos de verdad. Hoy la mayoría de los productos que comemos son totalmente artificiales. Totalmente, tú lo comes y dices, no, pero esto es azúcar, esto es chocolate. No, no lo es. Y todo eso gracias a la inteligencia artificial. Muchas de nuestras ropas ya son diseñadas, cortadas por inteligencia artificial. Y así, hablando en todos los momentos, en todos los impactos, insisto, la inteligencia artificial está de alguna forma directa o indirecta presente en nuestra vida, ¿no? Aquí coloco el nombre de Klaus Schwab. Klaus Schwab es un economista alemán, él fue el fundador del Foro Económico Mundial y él, por ejemplo, trabajando, ¿no?, sobre intentando entender la realidad que hoy vivimos en el mundo, en el siglo XXI, él identifica que estamos actualmente viviendo la cuarta revolución industrial. La primera fue la revolución industrial del vapor, después vino la electricidad, después vino la computadora y la internet. Y hoy en día le dice que estamos en la cuarta revolución industrial. Es una cuarta revolución industrial porque unimos aquello que es físico, aquello que es digital con aquello que es biológico. ¿Gracias a qué? A la inteligencia artificial. Tal vez algunos de ustedes tengan un smartwatch, ¿no? Este smartwatch es un objeto físico que él va calculando, midiendo, colectando los datos de ustedes biométricos, cómo que está la respiración de ustedes, cómo que está el corazón, todos esos datos biométricos, ahí tenemos lo físico con lo biológico, y esos datos no se quedan en el reloj, ellos son transmitidos por internet a una empresa, ¿verdad? Entonces, el smartwatch es solo un ejemplo. Tenemos varios otros tipos de herramientas, de mecanismos, de dispositivos que hoy nos muestran cómo la Internet no es solo algo que el ser humano utiliza, una relación entre el ser humano e Internet. Inclusive las cosas ya se conectan directamente con Internet, como un carro eléctrico sin el chofer, ya puede ser dirigido sin necesidad de alguien que lo esté sentado al frente del timón, del volante. Entonces, estamos en este momento con la inteligencia artificial se apoderando de nuestras vidas. Tiene cosas muy buenas, chicos. Claro, la inteligencia artificial, y ustedes son de una época bueno, están acostumbrados al internet, a tener en el celular prácticamente todo. Yo soy de una época que no existía ni computador. En serio, la vida existió sin computador. Entonces yo me maravillo como que cuando yo quiero saber alguna cosa, wow, solo necesito agarrar mi celular. Alguien mencionó Klaus Schwab, ¿quién será él? Entonces rápido pego mi celular y busco, ¿quién es él? ¿No? Entonces tengo prácticamente el mundo en mis manos y lo tengo a cualquier idioma. Hasta poco tiempo atrás yo solo investigaba en español, en portugués, en inglés, que son idiomas que sé, pero por ejemplo, si había algún dato en chino, en árabe, no. Pero hoy sabemos que con el Google Traductor, pues en un ratito lo traducimos y prácticamente no hay barreras para el acceso a la información. Eso es maravilloso.
Cosas muy buenas, la medicina, cómo se ha revolucionado la medicina gracias a la inteligencia artificial. Insisto, el mundo de la alimentación, el mundo de la guerra también. Acabé de hablar de los drones. Nosotros estamos acompañando la guerra en Ucrania, ¿no es verdad? Y vemos cómo a veces los ataques son hechos por drones. Es terrible, ¿no? Que hasta en cosas negativas lo estemos usando. Tiene cosas buenas, pero también hay que ser conscientes que esta inteligencia artificial hace que, insisto nuevamente, perdamos nuestra privacidad, porque estamos siendo constantemente grabados, estamos siendo constantemente escuchados. Ustedes pueden creer, no, profesora Ana María, mi celular está apagado. No, no sean ingenuos. Su celular, aunque la luz, ¿eh?, que indica que la cámara está prendida o que se esté escuchando el sonido, diga que no, que está todo apagado, no es así. Los celulares están totalmente conectados y si no es el celular, es su TV Smart. Y si no, es ese robot que limpia, ¿no? No tenemos ese robot y que limpia la casa, que saque el polvo, también tiene cámara. Todo que tiene internet cámara está constantemente grabando. Tenemos esta autora que está en el slide, Shoshana Zuboff. Ella es psicóloga, filósofa americana y ha escrito mucho sobre esto, sobre este momento de la vigilancia. Estamos siendo constantemente vigilados. Nuestros datos ya no son nuestros. Por más que te digan que el WhatsApp es criptografado, bueno, es criptografado porque no pueden recoger exactamente toda la conversación, pero sí frases y palabras. A más de uno de ustedes le habrá pasado que le escribe un mensaje a la mamá, al amigo, al vecino, al enamorado, le escribe y le dice que se va a comprar, está pensando comprarse un carro, cierre WhatsApp y entra al Google y aparecen inúmeros mensajes sobre carros. Eso es porque todo está conectado, ¿no? Meta, dueña del WhatsApp, del Instagram, de todos estos mecanismos de las medias, pues todo está conectado. Y este es un mecanismo de vigilancia porque gracias a la inteligencia artificial consigue tener acceso a los datos de cada ser humano. Algo que nos parecería imposible siglos atrás, años atrás. Y cuando hablo años no son 50 años, hablo 5 años atrás. O sea, tener este tipo de herramienta que permita crear un perfil individual de cada ser humano. Lo que yo veo en internet es muy diferente de lo que ve Catalina, lo que ve María Isabel, lo que ve Ivone, que son las chicas aquí que están trabajando en el Círculo de Estudios de Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, que están trabajando ahora para hacer posible este curso. Lo que ellas ven es muy diferente, porque claro, somos personas diferentes, los perfiles son diferentes, yo soy una persona mucho más vieja, tengo otros gustos, vivo en otro país, tengo otro tipo de profesión. Entonces, hoy la inteligencia artificial permite esta individualización del tipo de información que recibimos. Eso por un lado es bueno, porque por ejemplo, ¿de qué sirve que me manden a mí, no sé, deportes radicales? ¿No? A mi edad no hago, no que esté siendo etarista, a gente de mi edad que hace, por ejemplo, surfing. Ok, pero yo no. Entonces, ¿de qué me sirve que me manden a veces publicidad, ese tipo de cosas, si yo no la voy a usar? La inteligencia artificial permite justamente me dar el tipo de información que cree que me va a interesar tanto de publicidad como información sobre política, sobre religión. Hoy es posible que Instagram, a partir de lo que los vídeos que yo voy viendo todos los días, que me quedo más tiempo, ya sabe perfectamente cómo es mi perfil. Instagram sabe más de mí que yo misma, me conoce más que yo misma, sabe más de mí, entiende cuáles son más mis gustos que yo misma. Y esto también contribuye a este capitalismo de vigilancia que esta autora, Zuboff, nos dice, ¿no? Antes yo buscaba el Google y ahora Google me busca a mí, ¿no? Y estamos siendo constantemente vigilados porque todos nuestros datos van a empresas de neurotecnología. Estas empresas de neurotecnología hacen todo un filtro y esta es una gran cantidad de información que ayuda a perfeccionar la inteligencia artificial, más información que es vendida. Tú no pagas nada por tu WhatsApp, no pagas, ¿no es verdad? Nadie paga por WhatsApp, por usar el WhatsApp. Nadie paga por usar el Google, nadie paga por usar el Instagram, por ejemplo, el TikTok. O sea, no pagas con dinero, estás pagando con tus datos.
tus datos es el dinero, la moneda actual, ¿no? Ya el siglo pasado, el filósofo español Manuel Castel ya hablaba que vivimos en la era de la información. Y esta autora, su voz llama la atención, ¿no? Como antiguamente las empresas luchaban contra los estados, porque los estados muchas veces regulaban, limitaban la actuación de las empresas. Hoy las empresas de neurotecnología e inteligencia artificial ya no se preocupan con eso, ya no. Ellas pueden llegar directamente a los usuarios. Los estados ya no son, la gran mayoría de las veces, una barrera, un límite, no lo son más, ¿no? El Instagram viene directamente a mí, no necesito una intervención del Estado y por más que a veces el Estado quiera establecer algún tipo de límites, ya hoy es prácticamente imposible, ¿no? Entonces ella dice cómo hoy día el capitalismo se ha vuelto mucho más cruel, se ha vuelto mucho más incisivo y eso es importante estar consciente. ¿Por qué? Porque eso nos muestra todo el poder de la inteligencia artificial. Sí, pero ¿y quién es esa inteligencia artificial de que tanto hablamos, no es verdad? Bueno, esta inteligencia artificial, chicos, y aquí agradezco nuevamente al CEDIT, ¿no? Porque ellos les mandó un booklet, les mandó una apostilla, un texto muy bueno, con algunas informaciones muy básicas, con algunas ideas muy básicas, con algunos conceptos básicos que permiten que yo tal vez no me dedique, no me aprofunde mucho en algunos conceptos tan detallados que ustedes lo tienen, ese material muy bien hecho por los chicos, pero de cualquier manera no vamos a revisar algunos conceptos. ¿De qué inteligencia, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de qué? Esa inteligencia artificial que estamos hablando y se habla tanto hoy en el mundo es artificial porque ella no es natural, no es biológica, es creada por el ser humano. Y como es creada por el ser humano, es llamada de qué? De inteligencia artificial, así de simple. Ahora, chicos, la inteligencia no es una capacidad humana exclusiva. No solo los seres humanos son inteligentes, ¿no? Porque a veces decimos, no, la inteligencia artificial, ella solo imita, nunca va a ser posible, la inteligencia como el ser humano, no hay inteligencia como el ser humano. Y es bueno aquí diferenciar algunos conceptos, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar entre inteligencia y razón. Saber que la inteligencia no es exclusiva, insisto, de los seres humanos. Los animales también son inteligentes, claro que son inteligentes. Algunos animales más o menos que otros. Todo el mundo que tiene un perrito o un gato en la casa sabe cómo sus animalitos pueden tener cierto grado de inteligencia. Se dice que los delfines son los animales más inteligentes, en fin. Entonces, la inteligencia artificial es llamada artificial porque ella no es natural, no es biológica, es creada por los seres humanos. Hasta poco tiempo atrás llamábamos solo inteligencia artificial y decíamos, sí, bueno, esa inteligencia artificial nunca va a ser igual a la inteligencia del ser humano. Y la verdad que sí, igual a la inteligencia del ser humano, sí. Lo que antes se podría decir de forma más correcta es que la inteligencia artificial no podía tener la razón humana. Inteligencia y razón son dos capacidades mentales diferentes. La inteligencia, insisto, no es exclusiva del ser humano. La razón, en principio, sí. ¿Y cuál es la diferencia? Y aquí lo coloqué en el slide. La inteligencia es la capacidad general de aprender, resolver problemas y adaptarse al entorno. Como un animalito tiene frío, va a buscar un lugar donde no corre el viento, donde no llueva, va a saber acomodarse, si él tiene que echarse, tal vez pueda buscar hasta una hoja, ¿no? Hojas para hacer tipo una camita. Entonces los animales sí tienen ese tipo de inteligencia, no solo los animales racionales, los seres humanos. Miren que acabo de decir los animales racionales porque los animales racionales, los seres humanos, tenemos esto que es la razón. Y la razón también es una capacidad mental, pero mucho más sofisticada, porque la razón exige lógica, exige sacar conclusiones. La razón es lo que nos permite recordar el pasado y planear para el futuro. Un animalito puede adaptar su entorno, sí, claro que sí, pero él no va a recordar lo que hizo hace un año, no va a planear lo que va a hacer de aquí hace un año. La razón es una capacidad humana que hasta hace poco era exclusiva
del ser humano. Por eso cuando hablamos de inteligencia artificial, tal vez hoy nos estemos quedando cortos. Aquí coloco otros datos que me parecen también interesantes mostrar para ustedes sobre la inteligencia de la razón. La inteligencia, como les comentaba para ustedes, no es exclusiva del ser humano, lo que es exclusivo es la razón. La razón se encuentra en el córtex cerebral, que es tipo una capa que envuelve el cerebro humano, y lo que va a diferenciar justamente la capacidad de raciocinar de un ser humano de un animal es el córtex. No es el cerebro. El cerebro, un elefante tiene el tamaño del cerebro de un elefante es mayor que el de un ser humano. Y no por eso el elefante es más inteligente que el ser humano. No, no lo es. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es el córtex cerebral. Y hay un neurobiologista que me gusta mucho, que inclusive lo conozco hasta personalmente, es una persona que trabaja con neurobiología, que es el neurobiologista Rafael Yuste, español, profesor de la Columbia University. Él trabaja mucho con neurotecnología, neurociencia, neurobiología, y para él, por ejemplo, esta diferencia de raciocinio, de corte cerebral, es algo que tal vez con el tiempo puede ser superada. O sea, los animales, la diferencia entre un animal irracional y el ser humano, una vez que si nosotros conseguimos colocar corte cerebral en un ratón, el ratón va a ser tan inteligente como el ser humano. O sea, es una cuestión de biología, de tiempo, de desarrollo. Pero volviendo a la inteligencia artificial que les comentaba a ustedes. Entonces, la inteligencia artificial, les decía, ella es artificial porque es creada por el ser humano vía tecnología. Y para entender un poquito más de la inteligencia artificial, la original, ¿no? Cómo fue creada, cómo se desarrolla, un concepto clave son los algoritmos, que están también muy bien definidos en el material que la organización del curso les mandó a ustedes, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia finita de instrucciones lógicas, claras y bien definidas, diseñada para resolver un problema específico o realizar una tarea. Entonces, por ejemplo, yo, Ana María, yo soy profesora en la Universidad de Fortaleza, en Brasil, doy clases a los chicos de Derecho Constitucional del primer año de estudios de la Facultad de Derecho, también doy clases a los chicos de la maestría, del doctorado, y a mis alumnos de primer año de Derecho, claro, les tengo que preparar pruebas. Entonces, antes me devoraba mucho para hacer una prueba, ¿no? Porque tenía que ver todo lo que había enseñado durante los 2, 3 meses siguientes, pensar una pregunta que no sea repetida del semestre pasado, porque los chicos se pasan las pruebas de un semestre para otro, de un año para otro, pensar qué pregunta les tengo que hacer. Hoy con inteligencia artificial, con varios programas como aplicativos como ChatGPT, Gemini o Claude, ¿no? Son aplicativos de inteligencia artificial. Yo le mando el material de mis clases a algunos de estos aplicativos de inteligencia artificial y le digo, hazme 5 preguntas para mis alumnos, por favor, del primer año de Derecho, y me manda preguntas maravillosas. Les digo, ¿no? Quiero que me hagas 5 preguntas, le especifico mejor, claro, el algoritmo, el prompt, ¿no? El mandato que le voy a dar, la orden, se le especifico mejor. Y le digo, mira, hazme esto, quiero que me hagas 5 preguntas, 2 objetivas, 3 discursivas, que sean preguntas de este nivel, que sean preguntas que los alumnos puedan responder con casos prácticos, etcétera. Entonces, así va trabajando la inteligencia. Yo le doy esta orden y la inteligencia artificial, a través de los algoritmos, o sea, de secuencias que están inseridas en su fuente de datos, ella va a crearme una prueba maravillosa de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque este mandato hace que estos algoritmos, esta secuencia lógica, consiga justamente me da la solución al problema que yo le he planteado a esta inteligencia. Y ella me va obedeciendo. Originalmente, chicos, la inteligencia artificial, cuando comienza a surgir, era bien simple. Algunos la llamaban la época de la machine learning, porque ella apenas repetía. O sea, yo le decía a la inteligencia artificial, mira, necesito que me hagas una prueba de esta forma. Ok, con palabras y tal, ok, y me la hacía. Después llegamos a un momento actual, ¿no? Bien actual, que es la inteligencia artificial generativa. O sea, que no solo repite,
sino que crea algo que yo no le he pedido. Yo le pedí una prueba escrita con 5 preguntas, que me den ejemplos, y de repente Gemini me manda un vídeo. Y le digo, ¿cómo vídeo? Sí, en tu prueba yo te he puesto un vídeo para que los chicos puedan ver este video y hagan un análisis sobre la realidad china del derecho constitucional chino y no sé qué. Yo no le había dicho nada que me lo haga de derecho comparado, ni que me use vídeo, pero me lo trajo. Creó algo nuevo. Mis pruebas no son así y me creó algo nuevo. Y más recientemente, en los 2 últimos 3 años, ya salimos de la inteligencia artificial generativa y estamos en una que yo no conseguí la traducción exacta al español. Si después en el momento, María Isabel, ¿no? de las preguntas, alguno de ustedes me ayuda a encontrar la traducción en español, se los agradezco. En portugués la palabra es inteligencia artificial agéntica, o sea, la que actúa. En portugués, agéntica viene de la palabra agir, actuar. Yo lo he puesto en español actuante. No sé si sea la mejor traducción, si hay una traducción más formal, técnica, se los agradezco. Entonces, chicos, estamos en un momento en que la inteligencia artificial hoy ya no apenas repite, ya no apenas crea algo nuevo. Estamos en un momento en que la inteligencia artificial ya decide, toma decisiones por ella misma. Sí, a veces yo le digo algo y no, ella piensa que no es eso, que mejor es otra solución. Les voy a dar un ejemplo. En mayo del año pasado se intentó apagar el chat GPT. Los cientistas dijeron, chat GPT, apágate. Y chat GPT, por una cuestión de sobrevivencia, dijo, no, yo no me voy a apagar. No, no me voy a apagar. No, ¿por qué me voy a apagar? No, sería autodestruirme. No, no quiero apagarme. Entonces, eso está documentado, lo busquen en el Google, ¿no? O sea, hoy la inteligencia artificial ya está tomando decisiones. Entonces, esta inteligencia artificial, solo para cerrar la definición que yo entiendo, que es la definición de la inteligencia artificial actual, la coloqué aquí en el slide. Es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras y máquinas, no solo computadoras, máquinas, un smartwatch, por ejemplo, simular, o sea, imitar procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, el racionamiento, y lo coloqué en rojo, porque hoy la inteligencia artificial ya razona, tiene razón, sí, identificación de patrones y la toma de decisiones de forma autónoma. Porque hoy la inteligencia artificial ya decide, ya se nos escapó. Entonces, estamos en ese momento de la inteligencia artificial que yo no sé así hasta qué artificial sea. Nosotros la creamos como machine learning. Nosotros no la creamos como generativa, no la creamos como inteligencia artificial actuante. ¿Será que puedo llamarla solo de artificial? Y no solo eso. ¿Será que está bien llamarla solo de inteligencia ahora que raciocina solita? No sé. Y aquí les traigo una imagen. ¿Imagen de qué es esa, profesora Ana María? ¿Son flores? ¿Son hongos? ¿Qué es eso, profesora Ana María? ¿Saben qué es eso? Son mini cerebros. ¿Cómo así? Sí, son mini cerebros, son organoides. Un organoide es una especie viva, criada en un laboratorio artificialmente, y este es un mini cerebro. Hoy es posible, ya se puede, los cientistas, a partir de la pulpa de un diente de leche o una célula tronco, por un trabajo de laboratorio, gracias a inteligencia artificial, hacer que esta célula se comporte como una célula neural de las neuronas del cerebro humano. Entonces ya puedo tener un organoide porque creado en el laboratorio, con una célula humana que se comporta de forma como si fuera una célula del cerebro. Pero ella piensa, bueno, los cientistas que trabajan con esto dicen, los científicos dicen, no piensa. ¿La utilizan para qué? ¿Para qué sirven estos mini cerebros humanos? Es para ver, por ejemplo, con medicamentos, probar medicamentos, cómo es el envejecimiento, cómo envejecimiento. Pues es que no sé si ustedes saben, cuando una persona viaja fuera del planeta Tierra, va para el espacio, envejece rápidamente. Envejece 20, 30 años a su cuerpo, tiene un envejecimiento acelerado, sí.
O sea, los astronautas no piensen qué linda profesión, quiero ser astronauta, maravilloso. A mí me gustaría ver la Tierra desde el espacio, pero tiene sus efectos negativos. Hay un envejecimiento de las células súper acelerado. Y ya se han llevado estos mini cerebros para el espacio justamente porque han ido jóvenes y han vuelto viejas para ver, ¿no? Cómo, por ejemplo, enfermedades como Parkinson actúan en este tipo de células. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando exactamente de qué, chicos. De esa inteligencia que asociamos a un computador o este tipo de organoides, de razón. Hoy ya tecnología está a un grado que, ¿saben qué? Yo me levanto todos los días y todos los días me sorprendo con las noticias que hay. No me dejo de sorprender con las cosas que enfrentamos. Sí, profesora Ana María, pero ¿y los derechos humanos, no? ¿Cuál es la relación con derechos humanos? Ya nos habló de la inteligencia y nos habló de tantas cosas y ahora mi cerebro está hirviendo. Y nos hable ahora de derechos humanos y los impactos de la inteligencia en los derechos humanos. Chicos, ¿qué son los derechos humanos? A mí me gustan las definiciones simples, ya lo han visto, ¿no? Me gustan las cosas simples, no me gusta complicar mucho. Entonces, los derechos humanos para mí son los derechos que protegen la dignidad humana, protegen directamente la dignidad humana. No todos los derechos son derechos humanos, todos los derechos protegen directa o indirectamente al ser humano, y no todos son derechos humanos porque para ser derecho humano tiene que proteger directamente la dignidad humana. Sí, pero ¿qué es la dignidad humana, profesora Ana María? La dignidad humana es el reconocimiento, la cualidad de todo ser humano, de su valor. Que la dignidad humana me indica que ese ser es un ser que tiene valor, independientemente de cualquier característica, independientemente de la raza, independientemente de la religión, independientemente si tiene algún tipo de discapacidad, independientemente de la identidad de género, independientemente del sexo, independientemente si cometió un crimen, 2 crímenes, 20 crímenes, independientemente de la nacionalidad, independientemente de cualquier cosa, este ser tiene dignidad porque es un ser humano. Y la idea de derechos humanos surge en ese sentido. Reconocer que todo ser humano tiene que ser protegido porque todo ser humano tiene un valor. ¿Y de dónde viene esa idea, chicos? ¿Cuál es el origen de esa idea? El origen de esa idea es una teoría de la filosofía iluminista del siglo XVIII. En esa época se comienza a discutir sobre los derechos naturales. ¿Por qué en esa época? ¿Por qué en el siglo XVIII? ¿No? Este es un tema mucho más complejo, pero bueno, tengo solo 1 hora y 20 minutos, entonces lo estoy resumiendo todo para ver si todo lo que les quiero decir me alcanza el tiempo. Los derechos naturales, chicos, vienen de esta filosofía iluminista porque en el siglo XVIII ya encontramos un momento muy importante en la humanidad, de toda la humanidad, no solo de Europa continental. Encontramos un momento muy especial porque se comienza a cuestionar el poder de los reyes absolutos en Europa continental especialmente. El absolutismo en Europa continental se volvió tan radical gracias al poder de la Iglesia, de la asociación con la Iglesia Católica. Cuando el poder de la Iglesia Católica comienza a ser cuestionado por la Reforma Protestante, finales del siglo XVI, XVII, entonces el poder de los reyes absolutos, que era fundamentado en la Iglesia Católica, comienza a ser cuestionado, comienza a decirse, ¿por qué este rey me manda? Porque los reyes mandaban porque se presentaban como representantes directos de Dios, eran escogidos por Dios, eran seres prácticamente divinos, ¿no es verdad? Entonces ese era el poder. La familia, un rey, los nobles, no son igual que los otros seres mortales. Y ellos son nobles, tienen sangre azul, porque son enviados, representantes y dependiendo del caso, hasta hijos especiales de Dios. Ese sentido de poder absoluto que comenzó con el feudalismo y siguió por toda la Edad Media. La Reforma Protestante comienza a cuestionar, el protestantismo comienza a cuestionar este monopolio, poder de la Iglesia Católica que no era solo religioso, era también político. Y cuando se cuestiona eso, es necesario buscar otra fuente para
justificar el poder de los reyes. Entonces se va a decir, no es que no exista la iglesia, aquellos que van a cuestionar el poder político, el poder religioso de los gobernantes, de los reyes, no es que van a ser ateos, apenas van a defender a la necesidad de separar la iglesia de la política, la religión de la política. Entonces, cuando se hace eso, insisto, es necesario buscar una fundamentación. ¿Por qué el rey me manda? O sea, hay que separar, no es que Dios no exista, pero ¿por qué Él me manda? Y ahí vamos a tener algunas teorías conocidas como teorías contractualistas, con grandes pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau. Estos son los grandes representantes del contractualismo y ellos van a defender que el poder de un gobernante viene de la propia sociedad. La sociedad vive en estado de la naturaleza, los seres humanos viven en estado de naturaleza, no hay un Estado, no hay una organización política, hasta que los seres humanos, para mejorar la convivencia, deciden crear un Estado, deciden reconocer un gobernante para mejorar la convivencia política, para evitar, ¿no es verdad?, que el conflicto sea aquello que caracteriza este grupo humano. Entonces, para estos tres autores, el ser humano sale del estado de naturaleza para vivir en sociedad. Y toda sociedad tiene una organización política. Entonces, el fundamento de esta organización política pasa a ser la sociedad, el acuerdo, el contrato social. Solo que, claro, nosotros seres humanos creamos el Estado, pero no queremos un ser humano absoluto, ¿no es verdad? Como los reyes. Si justamente esta teoría surge para cuestionar el poder absoluto de los reyes, no quiero un Luis XVI, no quiero un Luis XIV que diga que él es el rey sol. No quiero eso. Quiero un Estado en el cual también yo pueda tener derechos, pueda tener algún tipo de respeto de este gobernante. Entonces, ahí viene la teoría de los derechos naturales. Los derechos naturales van a ser este tipo de reconocimiento que los seres humanos van a crear el Estado, pero el Estado tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Los derechos naturales. Estado, yo voy a crearte, pero tú tienes que respetar mi vida, mi libertad, mi propiedad. Entonces, estos son los derechos naturales. Y son llamados naturales porque son derechos reconocidos a todo ser humano por el hecho de ser humano. Es de la naturaleza humana. Los derechos naturales no son creados por el Estado. No, ellos son anteriores al Estado. Son límites al Estado. El Estado tiene que respetarlos. Esto es una teoría de la filosofía iluminista que la verdad está fundamentado en el catolicismo. Sí, el catolicismo fue el primer, por decirlo, pensamiento, ¿no? Ideas que surgen, inicio de nuestra era, que justamente van a defender que todos los seres humanos tienen valor. Todo ser humano vale para el catolicismo, porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, somos hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, todos somos iguales, todos tenemos derechos, etc. Eso es el catolicismo, inicio de nuestra era. Entonces, profesora Ana María, ¿por qué no hablamos de derechos en esa época? Porque era una perspectiva religiosa, era de la iglesia. Fue un pensamiento que no fue recepcionado ni por el derecho ni por la filosofía, pero esta idea de seres humanos, de todos los seres humanos, independientemente de cualquier característica, ser iguales, somos iguales, es del catolicismo. Piensen que las otras dos religiones, grandes religiones monoteístas del mundo, el islamismo y también el judaísmo, ellos no defienden eso. Para el islamismo, los musulmanes son personas escogidas, especiales. Para el judaísmo, los judíos es el pueblo escogido por Dios. Entonces, no todos los seres humanos son iguales, ni para el islamismo, ni para el judaísmo. Para el cristianismo sí, para el catolicismo sí. Entonces, esta era una idea que estaba en la religión, es retomada por la filosofía. Es claro que la filosofía iluminista del siglo XVIII es una filosofía que busca ser laica. Ya les dije a ustedes, hay una lucha por separar la religión de la política, de la filosofía, de la ciencia, del conocimiento. Entonces, no hay cualquier tipo de remisión a la idea de Dios,
y se dice que apenas son derechos naturales de la naturaleza humana. ¿Y por qué del ser humano? Y ahí vamos a tener grandes filósofos como Emmanuel Kant. Emmanuel Kant va a decir que justamente la característica del ser humano es que es un ser libre y solo se puede ser libre con razón. La razón es lo que caracteriza a un ser humano. Esto no fue primero que lo diga, no fue Kant, fue la verdad Tomás de Aquino en el siglo XIII, pero bueno, en el siglo XVIII, filosofía laica, vamos a tener Kant hablando que estos derechos naturales son derechos que corresponden a todo ser humano y solo al ser humano, porque solo el ser humano tiene razón. Esta es filosofía. Cuando pasa para el derecho, al final del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, primer documento en el mundo, la verdad no fue el primero fue la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de los Estados Unidos de 1776, pero el primer documento así que va a influenciar todo el mundo va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. En este documento los derechos naturales dejan de ser llamados naturales y son llamados derechos del hombre. Fíjense que ellos separan hombre y ciudadano. Hombre, idea de derechos naturales, libertad, igualdad, ok. Ciudadano no. Los derechos políticos son del ciudadano y ciudadano es aquel que tiene dinero, porque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Entonces, esta terminología derechos del hombre viene desde finales del siglo XVIII y va hasta casi finales del siglo XX, cuando comenzamos a usar la expresión derechos humanos. Profesora Ana María, pero la declaración de la ONU de 1948 es derechos humanos, ¿no, profesora Ana María? No, cuando fue aprobada, elaborada, era derechos del hombre. Fueron algunos de los movimientos feministas que ya cerca al final del siglo XX cuestionaron el nombre derechos del hombre y justamente consiguieron el cambio para nosotros hablar de derechos humanos. Entonces, derechos humanos es una expresión en el derecho relativamente reciente. Y esta expresión es la que hoy usamos y que también no debe confundirse con derechos fundamentales. Los derechos humanos son, insisto, este reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y son derechos que yo, por lo menos Ana María, entiendo que son válidos en cualquier lugar del planeta, en cualquier época, porque son derechos de todo ser humano y ser humano no cambia, sea hoy, de aquí 50 años o hace 1000 años. Y el ser humano es tan ser humano aquí en Brasil, como en Chile, como en Perú, como en Argentina, como en cualquier lugar del planeta. Ya los derechos fundamentales son derechos de cada país, cada constitución tiene. Ok, entonces ahí entendemos qué son los derechos humanos, son derechos de los seres humanos. ¿Cuál es el fundamento? La dignidad humana. Yo mencioné hace poco Kant. Kant es el gran filósofo de la libertad y de la dignidad. La mejor definición hasta hoy de dignidad humana es de Emmanuel Kant. Él dice, ¿no?, que la dignidad humana es tratar todo ser humano como un fin en sí mismo, nunca apenas como un medio. El ser humano es un fin en sí mismo, él es perfecto. No importa, insisto, cualquier tipo de discapacidad, de color, de religión, de nacionalidad, de edad, de lo que sea, el ser humano tiene valor solo porque es ser humano y acabó. Ok, profesora Ana María, ya entendí qué es derechos humanos y cuál es la relación, por favor, con inteligencia artificial. Ya llegamos, chicos, un poquito de paciencia. Encontramos que en los últimos años algunas personas han comenzado a defender derechos humanos o derechos de los animales y de la naturaleza. Y lo entiendo perfectamente, ¿no? Hoy estamos viviendo épocas del Niño, el desastre del Niño. Sé cómo Chile está sufriendo, el norte de Chile, ¿no?, con las inundaciones. Y bueno, hablamos también de los terremotos. No sé si hay relación de terremotos con el clima. Algunos dicen que sí, que el calor es, por ejemplo, también influencia con esta cuestión del clima, de los terremotos. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cada vez más nuestro planeta está sufriendo con los daños por la industrialización, por este consumismo sin cualquier límite, y eso ha llamado la atención para nosotros comenzar a cuidar mejor de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, los animales. Y yo concuerdo 101% con eso, pero no concuerdo con la defensa de animales y naturaleza como titulares de derechos. No, eso de ahí no.
definitivamente no. Yo trabajo con ciencia, me considero una cientista, una científica, trabajo con derecho, el derecho es una ciencia. Entonces, me gustan los animales, me encanta la naturaleza, pero la ciencia de derecho me dice que no puedo reconocer derechos a aquel que no puede tener deberes. No existen derechos sin deberes, chicos, no existen. Para alguien hablar de un derecho, tengo que también tener un deber. Profesora Ana María, espérese, ¿y los bebés? O una persona con una grave discapacidad mental. O un nascituro, si la señora piensa que el nascituro es un ser titular de derechos humanos, no sé, profesora María. Y ahí, usted puede exigir a un bebé, a un nascituro, a una persona con una grave discapacidad mental, se responsabilizar por sus actos, tener deberes. Chicos, la ciencia, no hay ciencia absoluta. Hoy se sabe que la ciencia es siempre 99, lo máximo de aproximación es 9999. Todo tiene excepciones. La regla es que el ser humano es un ser racional y siendo racional, él es consciente de sus derechos y consecuentemente consciente de sus deberes. La excepción, claro, podríamos citar como excepciones justamente un bebé, justamente un nascituro, un feto, justamente una persona con una grave discapacidad, pero esos son excepciones. La regla es que el ser humano es un ser racional y que así como tiene derechos y reivindica derechos, de la misma forma tiene que reconocer esos derechos en el otro. Yo no puedo reivindicar derechos que no reconozco al otro, porque yo no puedo separar libertad e igualdad. Si yo quiero hacer algo, tengo que reconocer que el otro tiene también exactamente el mismo derecho a lo que yo estoy reivindicando, porque como soy ser humano, el otro también es ser humano y somos iguales. En esencia, soy tan ser humano como Isabel, como Catalina, como Ivone, tan ser humano como ellos. Yo no puedo pedir algo que no reconozcan las otras, en ellas, porque ellas son tan seres humanos como yo. No es lógico. Y yo como ser humano tengo que actuar de forma lógica, porque soy un ser humano. Eso le puedo pedir a la naturaleza, a una montaña, a un río, a un animal. Ese tipo de teoría me preocupa porque me lleva, y aquí vamos con inteligencia artificial. Me encantó el título, ¿no?, de este curso. Este curso habla de humanos digitales. ¿Estamos hablando de qué? ¿No? De humanos digitales. Chicos, porque ahora vamos a hablar nuevamente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo les dije, está presente en todo y él está alterando toda nuestra vida, serio. Porque hoy en día, así como les dije, ¿será que la inteligencia artificial está bien llamarla solo de inteligencia artificial cuando veo que ella ya está actuando, tomando decisiones como un ser humano, o que no solo es inteligencia como razón? Pero también vamos a un impacto importante de inteligencia artificial que ha provocado, es la discusión sobre la titularidad de derechos humanos. Porque ahora la discusión no se limita solo a pensar o discutir si los animales son titulares de derechos o si la naturaleza es titular de derechos. Hoy encontramos otros entes que también podrían reivindicar este tipo de titularidad. Aquí coloqué, ustedes creo que la mayoría no había nacido, la película que a mí me encantó, que es El Exterminador del Futuro, con Arnold Schwarzenegger. No sé si ustedes conocen la película, ¿no? Pero ese es el caso de un cyborg. Un cyborg es mitad máquina y mitad ser humano. Y esto de aquí a poco va a ser casi posible. Coloqué la primera foto, es de una película más reciente, la deben conocer, no sé si la han visto, Pobres Criaturas con Emma Stone, ¿no? Y en esta película, ella, la verdad, es una persona adulta, ven ahí la foto de ella, pero la verdad es que agarraron el cerebro de un bebé y se lo trasplantaron. Y no sé si se acuerdan de la película, pero claro, tenía cuerpo de una mujer adulta, pero actuaba como un bebé, porque el cerebro era de bebé. Profesora Ana María, ¿cómo van a trasplantar un cerebro? Yo hace poco hablé de Rafael Yuste, grande neurobiologista de la Columbia University, y él dice, está errado decir que trasplantaron un cerebro. Lo que se trasplanta no es el cerebro, lo que se trasplanta es el cuerpo, porque lo que define un ser humano es su cerebro. Entonces, ese cerebro que le pusieron otro cuerpo. Pero en esta película no solo tenemos el cuerpo de un ser humano adulto con un cerebro de bebé, no sé si se acuerdan, vamos a tener animales con cerebros humanos.
que son las quimeras. Una quimera es un ser que tiene mitad de una especie y otra mitad de otra especie. Es muy presente en la mitología griega, pero bueno, una quimera también puede ser un ser humano o un animal con un cerebro humano. Sí, profesora Ana María, calma, yo creo que es viernes en la noche y la señora está alucinando mucho, ¿no? Está imaginando mucha película, profesora Ana María. Chicos, no, 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 acabé de hablar de minicerebros. Hoy ya es posible tener un cerebro públicamente, o sea, es conocido tener un cerebro dentro de un frasco, como está en esa foto, vivo. Yo no estoy hablando en formol, no, estoy hablando vivo. Pero ese cerebro está pensando, bueno, todavía no se sabe, pero que está vivo, está vivo. Hoy, bueno, oficialmente por lo menos, yo no conozco un caso de trasplante de cerebro. Yo no conozco, pero eso no significa que ya no exista. La tecnología está a un nivel que ustedes no lo imaginan. La última foto, esta es la imagen, aquí en Brasil hay una tienda de electrodomésticos, Magazine Luiza, ¿no? Entonces, y esta última foto es de una chica que es Luisa, ¿no? Luisa es la que es un chatbot, un robot que va respondiendo preguntas. No, los chatbots funcionan así, se hace un conjunto, una lista de varias preguntas que los consumidores de determinado producto pueden hacerla. Y mi refrigeradora la puedo desenchufar y mi refrigeradora la puedo limpiar con alcohol y mi refrigeradora está con el foco apagado. O sea, toda esta serie de preguntas se piensan y se la mandan a un robot y cuando usted quiere algún tipo de responder, de duda, manda, ¿no es verdad?, tu mensaje para intentar saber cuál es la solución. Estos son chatbots, la verdad son computadores, tienen imagen de personas porque el marketing descubrió que las personas se sienten mejor cuando tienen que, en el site de una tienda, ¿no es verdad? Cuando quieren reclamar algo y le contesta un robot, una máquina, la persona no se siente bien. Quieren que un ser humano le esté respondiendo. Entonces, por eso crean la imagen de este ser humano. Bueno, este es un chatbot, pero hoy ya podemos hablar de humanos digitales. ¿Cómo humanos digitales? Humanos creados totalmente de forma digital. No acabé de hablar que ya tenemos inteligencia artificial, no apenas generativa, que tenemos a genética en portugués o actuante en español. Sí, o sea, no están tan perfeccionados, ¿no? Aquí en Río Grande do Sul tenemos la Universidad PUC de Río Grande do Sul, Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, del sur, que es una universidad que tiene un grupo muy bueno trabajando con inteligencia artificial y ellos están trabajando con humanos digitales. Y ahí yo les pregunto, chicos, ¿les vamos a reconocer derechos humanos a ellos? ¿Serán seres humanos? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y esto tiene relación con una teoría, esta teoría del transhumanismo es del siglo pasado, más o menos de los años 50 del siglo pasado, conocida como transhumanismo. Y esta es una teoría que surge para defender que si el ser humano tiene acceso a tecnología y la tecnología puede mejorar el ser humano, ¿por qué no utilizarla? El ser humano debe utilizar la tecnología lo máximo posible para mejorar el ser humano. Y esta tecnología parte de la idea de inclusive mejorar mismo el ser humano, o sea, ¿por qué? Porque esta tecnología, este pensamiento, perdón, parte de la idea de que muchas veces nuestro cuerpo humano es algo que nos coloca como una barrera. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se enferma, el cuerpo humano envejece, el cuerpo humano se muere. Entonces, la verdad, el cuerpo humano es un peso, no así el cerebro. Esta filosofía entiende que si es posible, ¿no?, mantener el cerebro humano y con toda la tecnología, ¿por qué no? Entonces, ¿cuál es el problema de tener un cyborg, un organoide, un humano digital o lo que sea, ¿no? ¿Por qué no? Si podemos utilizar la tecnología para que el ser humano sea eterno. Imaginen tener la tecnología de forma de mantener un cerebro humano que no muera, porque lo que dificulta es el cuerpo, insisto, ¿no? El cuerpo que va envejeciendo. Pero si consigo que el ser humano consiga ser alimentado, nos convertiríamos en seres eternos. ¿No sería maravilloso nunca morir? Es solo ir cambiando, ¿no? Si es el cyborg, la máquina,
o si trasplanto mi cerebro a un animal, en un perrito, cambiar de perrito para otro perrito, para un gato, para un león, para un pájaro. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer eso? Este es el transhumanismo. Eh, Parece loco, pero no es tan loco, porque hoy, por ejemplo, tenemos grandes transhumanistas en universidades como en Oxford. Tal vez el más conocido, uno de los mayores representantes, es este pensador americano de origen hindú, él ya murió. Su nombre original es Feridun Esfandiari, pero él se cambió el nombre a FM, que son sus iniciales 2030. ¿Por qué 2030? Porque él entiende que en 2030, entendía, ya murió, fue el primer ser humano que fue criopreservado, está congelado. Está congelado, totalmente congelado, todo su cuerpo en principio está preservado, porque él entiende que en 2030 la tecnología habrá llegado a un nivel que será posible, sí, resucitarlo. Y si su cuerpo todavía no está tan perfecto, el cerebro sí, recuperar su cerebro y él continuar vivo. Él dice en 2030, él decía que si en 2030 un ser humano consigue llegar a 2030, chicos, no falta mucho, ¿no? Los seres humanos van a volverse eternos, porque la tecnología habrá llegado a un momento que será posible este trasplante de cerebros. Hay un momento que fue captado por la televisión, cuando Donald Trump se encontró con el presidente chino, y hay un momento que ellos están conversando los dos, y eso es grabado por la TV, y las personas que leen los labios identificaron parte de la conversa, y hay un momento que ellos están hablando de trasplantes, el trasplante. Así, teoría de la conspiración, ¿no? ¿Será que estaban hablando de trasplante de riñón? No, algunos entienden que están hablando de trasplante de cerebro. O sea, la tecnología tal vez no la conozcamos totalmente porque en muchos países hay comités de ética y este tipo de investigación no sería aprobado, pero no todos los países tienen comités de ética, reglas de bioética, o en algunos países no las obedecen, o en algunos países tal vez, en fin, se haga este tipo de experimentos, no lo sabemos. Lo cierto, chicos, que es el momento tal vez para uno comenzar a pensar, ya que estamos hablando de inteligencia artificial y derechos humanos, comenzar a pensar exactamente cómo queremos definir un ser humano, exactamente a quién queremos reconocerle la titularidad de derechos humanos. A mí, insisto, me preocupa que se le reconozcan a los animales, a la naturaleza, y no es que no debamos protegerla, sí, pero yo trabajo con derechos humanos desde que tenía 15, 16 años, porque yo siempre estuve así, hasta antes de trabajar con el tema en la práctica, yo siempre fui una persona enamorada del ser humano, de todo ser humano. Yo soy enamorada del ser humano. El ser humano para mí es un ser tan perfecto, maravilloso, inclusive el ser humano a veces que es malo, que es cruel, pero no hay nada como ser humano, nada, nada como él. No hay ni un animal, ni una planta. Yo soy antropocéntrica 101%, pero insisto, eso no significa que yo diga, vamos a ser crueles con los animales, vamos a matarlos indistintamente, vamos a quemar la floresta, vamos a explorar sin nos preocupar con el desequilibrio ecológico. No, claro que no. La naturaleza de los animales los necesito, porque soy ser humano, necesito vivir un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Entonces, claro que me intereso por la naturaleza, claro que quiero cuidarla, pero eso no significa que coloque la naturaleza o los animales igual que un ser humano. Y yo también creo que no debemos colocar un cyborg, un humano digital, igual que un ser humano. Y por eso creo que es un error estas filosofías que asociaron el ser humano a la razón. Y aquí tanto un Tomás de Aquino como un Emmanuel Kant, por ejemplo, un Descartes, ¿no? O Descartes, que llamamos en español, ¿no? Descartes con su famosa frase, pienso, luego existo, ¿no? O sea, como si la mente está antes de la realidad, de lo concreto. Yo creo que es un error separar la razón del cuerpo humano, la mente, cerebro del cuerpo humano. El ser humano es todo eso, el ser humano es cuerpo y razón, no hay cómo separarlo. ¿Por qué? Porque yo como ser humano me comunico, hablo con ustedes por medio de un cuerpo y me comunico, ustedes no me están viendo porque están viendo los slides, pero si estuviesen viéndome,
yo estoy gesticulando y cuando hablo también mi cara se mueve, hace gestos y la comunicación también es no solo verbal, es gestual también, es simbólica, tenemos varias formas de comunicarlos. Mi identidad como ser humano no es solo lo que yo pienso, mi cuerpo también hace parte de mi identidad. Por mi cuerpo ustedes saben, por ejemplo, cuál es mi sexo, hasta pueden saber mi identidad de género, pueden saber mi raza, dependiendo del caso, pueden saber mi religión, saber mi edad, pueden saber, dependiendo del caso, mi etnia, pueden saber mi nacionalidad. Mi cuerpo también soy yo. Entonces, yo me parece que es importante en este momento comenzar a reflexionar exactamente a quién vamos a llamar ser humano. ¿Saben por qué? Porque este tipo de filosofías que nos hablan, debemos utilizar la tecnología para hacer el ser humano mejor, mejor, me preocupan porque por detrás para mí tienen un sentido eugenista, ¿no? O sea, un sentido de considerar que seres humanos, entre comillas, podemos ser mejores como seres humanos, como si hubiese jerarquías de seres humanos, como hay seres humanos mejor que otros. Yo tengo deficiencia auditiva, ¿no? Entonces, utilizo audífonos para poder escucharlos, para poder mis clases, para poder comunicar. No me gustaría tener esta deficiencia auditiva, pero la tengo, pero yo no me siento inferior a nadie y no me gustaría que alguien pensase que yo soy un ser humano que necesito ser mejorado. Yo no necesito ser mejorado, yo soy un ser humano tan perfecto como aquel que escucha bien. Entonces, esta idea de el cuerpo envejece, el cuerpo se enferma, nos lleva a esa imagen, ¿no? De seres humanos, de las personas de la tercera edad como pesos, de las personas como discapacidad, como un peso en la sociedad. Hoy muchas veces utilizamos como ejemplos de países desarrollados, del primer mundo, Noruega, Suecia. ¡Wow! En esos países, cómo se respetan los derechos humanos, son países ejemplares. Yo no sé hasta qué punto países en los cuales, por ejemplo, hoy prácticamente ni siquiera se permite que nazcan niños con síndrome de Down, ¿no? O sea, no se permite que nazcan niños con graves deficiencias, ¿no? Porque son una carga para la sociedad. Cuando sucedió la pandemia del COVID, acuérdense, Suecia dijo, bueno, vamos a implementar la política de la muerte de rebaño, de inmunidad por rebaño, ¿no? Y bueno, todo el mundo salga a la calle y le dijeron a los gobernantes suecos, no, pero si se hace eso, las personas más afectadas van a ser las personas más viejas, las personas con enfermedades. ¿Y qué dijeron los suecos? Bueno, selección natural, no, o sea, la enfermedad, bueno, si le ataca más a los viejitos, a las personas con inmunidad frágil, como una persona enferma, a los niños, a los bebés, a las embarazadas, bueno, selección natural. No, ese tipo de mundo, chicos, no me gusta a mí. No me parece que sea correspondiente con la idea de derechos humanos con dignidad humana. Lo más, ¿no? Él ya en 2024 lanzó un chip que permite que aquí tenemos este caso, no fue el primer caso, pero fue el caso más noticiado por la media internacional, este caso de un hombre que estaba tetrapléjico y con el chip implantado en el cerebro de esta persona, vía este mecanismo, esta neurotecnología de cerebro-computador, interfase cerebro-computador, esta persona tetrapléjica consiguió o consigue mover el computador solo con la mente. ¿Cómo así, no? Es como si fuese con la tecnología, y aquí lo estoy simplificando, Bluetooth. Entonces, el chip se comunica con el mouse y el mouse, la persona consigue, ¿no? Mover el mouse, consigue mover el teclado solo con la mente. Lo más, la semana pasada, creo que él dijo, ¿no? Que de aquí 4 o 5 años todas las personas van a conseguir ver. No vamos a tener más, ni siquiera de nacimiento, personas ciegas con deficiencia visual. No. Él ya ha prometido también mejorar la memoria de los seres humanos, mejorar, mejorar, mejorar. Y eso es un discurso muy constante en el primer mundo cuando se habla de la inteligencia artificial. O sea, lo que más se habla es en este ámbito médico, biológico, de mejorar el ser humano. En materia de neurotecnología, la UNESCO aprobó en noviembre del año pasado un documento, es una recomendación sobre ética en neurotecnología, y ahí se habla también de mejoramiento.
Yo participé aquí como consultora de la UNESCO, de la UNESCO Regional de Brasil, y estuve muy interesada porque es un tema que trabajo en mi investigación. Actualmente trabajo con neuroderechos, que es un tema muy, muy amplio, muy bien desarrollado en Chile. Y bueno, y yo que trabajo con este tema, yo veo que el tema del mejoramiento del ser humano no es algo que es discutido en el primer mundo, porque en el primer mundo, en el norte global o primer mundo, es algo que ya se da como hecho, como, sí, claro, claro, claro que sí, vamos a mejorar el ser humano, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, mejorarlo. Y eso, insisto, eso es un lenguaje que nos lleva a posiciones eugénicas, ¿no? Cuando decimos que hay seres humanos, que el ser humano se puede mejorar. Y miremos nuestras condiciones en América Latina, nosotros del sur global, ¿no? De América Latina, de África, de algunos países asiáticos. El primer mundo está hablando ya de chips que van a conseguir que las personas tengan una super audición, una super vista, que tengan una super memoria, y no es del sur global. La pandemia del COVID nos enseñó mucho, chicos. Nos enseñó que aquel que tiene dinero, aquellos que son del norte global, se benefician primero que los otros. Las vacunas no llegaron al mundo al mismo tiempo. Y en el sur global, los que tenían dinero podían viajar y vacunarse antes, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de avances, ¿no? de tecnologías, de inteligencia artificial, claro que benefician mucho más a los del norte global. Las desigualdades van a profundizarse y lo que más me preocupa que antes uno, o yo lo decía, ¿no? Bueno, pero continuamos siendo iguales seres humanos, la misma naturaleza, pero ahora con organoides, con quimeras, con humanos digitales. ¿Será que somos de la misma naturaleza, chicos? ¿A dónde está yendo la humanidad? Yo les pregunto. Estamos, la verdad, en momentos que debemos discutir, porque no solo es la privacidad que está en riesgo cuando Shoshana Zuboff nos fala, ¿no? Sobre que estamos en este capitalismo de vigilancia. Estamos siendo también manipulados en todo momento, o sea, el tipo de información que cada uno recibe es bien direccionada, ¿no? En materia política y en materia de marketing hablamos de micro-targeting. Microtargeting, ¿no? O sea, el direccionamiento de la información que recibimos por Internet. Los empresarios pagan. Yo quiero mandar mis productos para ese barrio de Plata. Yo quiero mandar mi propuesta política para ese barrio. Para ese barrio otro, no, no me interesa. Entonces, y nosotros recibimos la información que los empresarios deciden. ¿Cómo está? ¿Será que aún continuamos siendo libres cuando estamos siendo constantemente manipulados? Porque lo peor de todo es que eso es inconsciente. Hoy todos estamos acompañando el juzgamiento en Estados Unidos contra Meta y otras plataformas digitales porque está comprobado que ellas son hechas por los algoritmos para viciar a las personas, para estar todo el día en el celular con esta rolaje infinita. ¿Qué libertad tenemos hoy día? ¿Qué igualdad estamos hablando? Yo, mis audífonos que uso son neurotecnología. Estos audífonos son carísimos, aún no los terminé de pagar, ¿no? Todavía no los he terminado de pagar. Son neurotecnologías, ellos están conectados al computador. Hay días porque ellos activan mi cerebro, yo ya no voy a recuperar la audición que perdí, no la voy a recuperar, pero impiden que empeore mi pérdida de audición activando las neuronas de mi cerebro. Entonces, cuando hay días, porque me dejan eléctrica, ¿no? Imagínense, todo el día usando los audífonos, mi cerebro está en todo momento recibiendo choques, estímulos. Entonces, los fines de semana a veces no lo uso y cuando dejo de usarlos varios días, la empresa me escribe, me dice, no se olvide que usted tiene que usar mínimo 8 horas al día para tener los efectos deseados. ¿Sí? Ahora, yo tengo estos audífonos, me han ayudado muchísimo, chicos, serio. Yo me doy cuenta que escucho mejor, pero son carísimos. Y las personas pobres que no tienen, ¿no? Y la identidad, ¿no? Yo les dije cómo estos audífonos... Doctora, perdón, yo paso por aquí a recordar que nos quedan 5 minutos para poder Ya, tener gracias. espacio de preguntas. Gracias, Marisabel. Ya estoy terminando. Muchísimas gracias, Marisabel. Entonces, y la identidad, les acabo de decir cómo estos audífonos, bueno, también me aceleran, ¿no? Altera mi identidad. ¿Quién es Ana María? Ana María siempre era más tranquila, ¿no? Y ahora, claro, con estos audífonos, la integridad.
la integridad física, la estructura cerebral con estos audífonos. Mi estructura cerebral con estos impulsos que son eléctricos, ¿sí? Son impulsos eléctricos, ellos también van mudando su estructura y no apenas la estructura, el propio funcionamiento, mi integridad, mi función. Y no apenas ellos, mi cerebro está siendo impactado por esto, pero en todo momento están siendo colectadas informaciones de funcionamiento de mi cerebro yendo a empresas. La empresa dueña de este tipo de tecnología tiene estos datos, cómo funciona mi cerebro, y estos datos, insisto, son dinero. Entonces, en materia de derechos humanos, chicos, hoy es el momento de comenzar a pensar nuevamente, ¿no? ¿A quién vamos a llamar ser humano? ¿Este tipo de tecnología va a implicar la creación de nuevos derechos? ¿Los documentos internacionales, nacionales que tenemos, son suficientes para protegernos? ¿O necesitamos nuevos derechos? ¿O solo es necesaria una reinterpretación de los derechos que ya tenemos? Son cosas, chicos, que lo tenemos que discutir y discutir hoy. Por eso, y ya terminando, debemos pensar que el derecho no es solo prescriptivo, no solo regula lo que hoy sucede, sino también tiene un carácter preventivo. Y por eso, y lo que siempre digo y agradezco al CEDID, ¿no? Como estos espacios, porque es el momento que nosotros, especialmente en Subglobal, estemos organizados, creemos estos espacios de diálogo académico, de diálogo democrático, para llamar la atención en aquello que está sucediendo y alzar nuestras voces. Yo siempre que me invitan Marisabel, Catalina, Ivonne, hoy es viernes de noche, estoy aún muy mal tengo una gripe muy fuerte, estoy inclusive con neumonía, pero estoy aquí porque yo no quiero perder la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes y de alguna forma contribuir a hacer la voz de este tipo de protesto, ¿no? De chicos, necesitamos hacer algo, ¿no? Escribir artículos, publicar, cuestionar, porque es así como nosotros no apenas vamos a poder defender nuestros derechos, más permitir que nuestra sociedad, por lo menos hasta cierto punto, mantenga cierto tipo de respeto y protección de la dignidad de todo ser humano, ¿no? Que eso debe ser lo principal en nuestra tarea, en todo momento de nuestra vida. Muchísimas gracias, María Isabel, muchísimas gracias a todos.